Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a explicar otro de los elementos fundamentales que tiene que ver con los impuestos dentro de nuestra sociedad actual. Nosotros ya habíamos venido mencionando, de cierta manera, el grado de importancia que tiene el cumplir con las normativas tributarias. Habíamos desarrollado sobre lo que hablaba la cultura tributaria también. ¿Qué era una cultura tributaria? Pues saber, tener los conocimientos, estar al tanto sobre los deberes que tengo como ciudadano, los deberes que tengo como persona parte de esta sociedad. Eso es a lo que nosotros nos referimos hablando directamente de las normas y normativas tributarias. Otro de los elementos también fundamentales son los productos que tienen IVA dentro de nuestra cotidianeidad. ¿A qué se refiere el IVA? Nosotros ya habíamos estudiado que se refiere al valor, es el impuesto al valor agregado. Es decir, este valor que se paga en demasía por diferentes tipos de productos, por diferentes tipos de actividades, de acuerdo a las leyes con las cuales se rige nuestro país. Como emprendedores, como personas que tienen un pensamiento de crear un modelo de negocio, de crear un sustento normativo de los emprendimientos, prácticamente debemos estar conscientes del desarrollo que debe tener todos y cada uno de estos elementos dentro de la producción del emprendimiento, dentro de la creación del negocio, dentro de la creación del modelo principal de conocimiento de la teoría también como de la práctica. Una cosa es que yo sepa entender y sepa comprender teóricamente todo lo que tiene que ver con las normas tributarias. Perfecto, nosotros sabemos. Pero otro de los fundamentos también importantes es que yo debo saber comprender cuáles son los lineamientos necesarios, los lineamientos pertinentes para poder cumplir con estas normativas, para poder saber cómo voy a ser una persona positivamente dentro de mi entorno. Nosotros no podemos olvidarnos lo que mencionamos todas las clases, que el emprendimiento requiere principalmente de acción y está basado en la responsabilidad social. Yo voy a cumplir una responsabilidad social. Yo debo saber y debo entender cuál es mi rol dentro de los emprendimientos, cuál es mi rol dentro de los negocios. ¿Cómo voy a aportar yo a la sociedad actual? ¿Cuál va a ser mi principal elemento para poder desenvolverme como tal? En este caso, cuando nosotros entendemos los productos o servicios que tenemos en el mercado, debemos de cierta manera también comprender cuáles son los tipos de productos con los que yo me voy a desenvolver en el área laboral, en el área mercantil. ¿Por qué? Porque desde que nosotros desarrollamos la investigación previa, desde que nosotros empezamos a comprender cuáles son estas normativas, cuál van a ser mi modelo de negocio, con qué actividad económica me voy a desenvolver, qué es lo que estoy haciendo. De cierta manera, estoy teniendo ya un referente, estoy sabiendo en qué área estoy yo introduciéndome y así poder saber también qué es lo que tengo que cumplir, qué normativas debo desarrollar. Recordemos que no todos los emprendimientos tienen las mismas reglas. No todos los emprendimientos tienen las mismas normativas. Cada negocio, cada actividad económica se caracteriza por algo en específico, tiene un referente en específico dentro del elemento cotidiano, del elemento comercial, del elemento económico. No siempre la economía o el dinero tiene que ser el que rige al país, el que rige a los modelos de negocio, sino que por otro lado lo que debemos buscar principalmente es promover una sociedad estable, promover el desarrollo sostenible de la economía de nuestro país. Generalmente nosotros estamos acostumbrados
a pensar que una persona es exitosa porque tiene muchísimo dinero, que una persona ha alcanzado ya su meta más grande de vida porque tiene bastante dinero. No siempre el dinero es la solución a los problemas. No siempre el dinero va a ser el principal aliciente con el que las sociedades se van a desenvolver. Yo tengo que ser consciente y tengo que saber analizar e identificar que el dinero es netamente un elemento adicional al desarrollo del negocio. Si es que yo inicio y nosotros hemos venido viendo también la teoría dentro de lo que se explica con los valores que debe tener un emprendedor, yo reconozco que un emprendedor es una persona creativa, innovadora, una persona que se desarrolla en base al liderazgo, una persona que tiene un enfoque bastante bueno dentro de su espacio social, de su espacio cotidiano, de su espacio familiar, laboral. Es decir, es una persona que aporta. Este es un emprendedor. Y generalmente un emprendedor no va a tener únicamente la forma de pensamiento de querer producir dinero y de querer dinero y ya no le interesa nada más. No, un emprendedor es quien piensa que puede provocar un cambio, pero a partir de hacer las cosas diferentes, a partir de promover un elemento distinto en la sociedad. Y nosotros no podemos perder de vista todas estas actividades. No podemos perder de vista principalmente cuáles son estos elementos, cuáles son estas normativas con las que yo me voy a desenvolver, cuáles son estos caminos que prácticamente se me trazan a partir de que yo realizo la investigación. Cuando yo ya reconozco todo este contexto, viene el identificar, de acuerdo a la actividad económica que yo voy a desenvolver, que yo me voy a desarrollar, qué tipo de IVA va a tener mi producto. Existen dos formas de IVA dentro de nuestra sociedad. El que se da con IVA del 12%, los productos que son con IVA de 0%. ¿Qué quiere decir? Que hay productos dentro de nuestra sociedad que graban sin IVA y otros que sí graban el IVA. Todo esto depende del tipo de producto, depende de la característica del producto, de la funcionalidad que tiene el producto en la sociedad y cuál es el aporte para el entorno, ¿sí? Cuando yo ya reconozco estos puntos de vista, cuando identifico cuál es el elemento principal, el elemento que va a encaminar de cierta manera mi negocio, mi producto, ahí sí verifico si es que graba IVA o no graba IVA. En este caso nos hace una pregunta relevante el texto y nos dice, ¿qué pasaría si la venta de productos alimenticios de primera necesidad pagaran IVA? Prácticamente la sociedad tendría un caos de cierta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que los productos, ya vamos a estudiar a ciencia cierta, los productos que son de primera necesidad no deben grabar IVA. ¿Por qué? Porque lógicamente son básicos para la supervivencia. Son elementos indispensables que necesita el ser humano para poder desarrollar sus actividades cotidianas, para poder desenvolverse en sus espacios actuales, ¿sí? Entonces, por ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cuáles son los productos que graban IVA y los productos que no graban IVA. Vamos a ver, chicos, por favor, tomemos atención. Hola, mi nombre es Vázquez Mendoza Evelyn Narcisa, estudio en la Universidad Técnica de Manabí, estoy en el primer semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Este video corresponde a la asignatura de Contabilidad Básica, la cual está dirigida por la economista Cedeño Pico Rosalba. En este video les voy a explicar cuáles son los productos que graban con tarifa 0% y cuáles productos graban con tarifa 12%. ¿Y por qué se da esta diferencia? Pero primero vamos a entrar en contexto y les voy a explicar qué es el IVA. El IVA son las siglas del Impuesto al Valor Agregado. Es un impuesto que el Estado le cobra a los consumidores por el uso de un producto, bien o servicio. Este impuesto grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización.
Este IVA se usa para 4 motivos. Primero, para el financiamiento del Estado. Segundo, para el pago de la deuda externa. Tercero, para el financiamiento de obras. Y cuarto, para programas sociales. Existen algunas transferencias en las cuales no se aplica el IVA. Algunos productos gravan con tarifa 0% y otros productos gravan con tarifa 12%. Esta diferencia se debe a lo que es graban con tarifa 0%, son aquellos que el Estado los considera productos, bienes o servicios básicos e indispensables para la vida de cualquier ser humano. Por el contrario, aquellos productos que graban tarifa 12% son aquellos bienes que están destinados para la comercialización y consumo. Son productos o bienes que sufren la transformación de su estado natural a un estado procesado y también son los servicios que generan utilidad. Los productos que graban con tarifa 0%, según el artículo 55 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, son, primero, los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos. También la pesca que se mantenga en su estado natural. Segundo, las leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de producción nacional. También los quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles. Tercero, el pan, el azúcar, la panela, la sal, el fideo, la harina, enlatados nacionales, macarela, sardina, aceites comestibles, excepto el oliva. Cuarto, las semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harinas de pescados y los alimentos balanceados que se utilizan como comidas para animales que se crían para la alimentación humana. Los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas y cualquier producto veterinario o utilizado para la agricultura. 5. Aquellos tractores de llantas de hasta máximo 200 HP, incluyendo los de tipo canguro y los que son utilizados en el cultivo de arroz. Los que son utilizados también para arados, rastras, surcadores, vertedores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación, aspersores, rociadores, cualquier equipo de riego y demás elementos que se usan en la agricultura. Sexto, los medicamentos de uso humano, los envases y las etiquetas que son utilizados solo para medicamentos de uso humano o también veterinario. Séptimo, materiales escolares como el papel bond, libros o cualquier material complementario con los libros. Octavo, los que se exporten. Noveno, la energía eléctrica. Décimo, las lámparas LED. 11, los aviones, avionetas o helicópteros. 12, vehículos híbridos o eléctricos cuya base no supere los $35.000. 13, los artículos introducidos al país que se trate de mercancías para el uso del destinatario y sin fines comerciales. 14, el oro adquirido por el Banco Central del Ecuador. 15, consignas de inversión. Estos fueron todos los productos que graban con IVA tarifa 0%. Ahora les voy a hablar sobre los productos que graban con Bien, entonces, de acuerdo a lo que el video nos ha explicado, ya tenemos más o menos un conocimiento de los productos que graban con 0% de IVA. Nos dice, es importante señalar que la mayoría de transacciones tienen una tarifa del 12% del IVA. En este caso, sin embargo, existen algunos bienes o servicios cuya tarifa de IVA es 0%. Este tipo de artículos están detallados en el artículo 55 de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Sí?
Ustedes pueden identificar que a lo largo de nuestras clases hemos ido estudiando varios artículos, hemos ido teniendo en cuenta cómo la ley va de la mano con los negocios. Existe la ley laboral, existe la ley de normativas tributarias. Prácticamente dentro de la Constitución, dentro de las leyes que rigen a nuestro país, existe la preocupación por impulsar un desarrollo adecuado dentro de la economía del país, dentro de los sistemas comerciales, dentro de los modelos de negocio. Y es por ello que nosotros debemos siempre ir de la mano con todas estas normativas tributarias. Siempre les digo que generalmente no solo se trata de crear un negocio, vender algo y ya, sino también de tener en cuenta cuáles son las leyes que rigen, cuáles son las normativas que tienen directamente un enfoque en el beneficio de los emprendimientos, que tienen un enfoque en saber cómo se puede desenvolver el mismo. ¿Cuáles son las principales transferencias de bienes con tarifa 0% de IVA? Nos dice que según el Servicio de Rentas Internas del 2015, principalmente tenemos a los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, biocuáticos forestales, carnes en estado natural y embutidos, asimismo de la pesca que se mantengan en estado natural. ¿Por qué todos estos elementos que se mantienen en estado natural graban con 0% IVA? Porque están directamente encaminados. Su función principal es la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Por eso es que nosotros constantemente tomamos en cuenta, ¿sí?, a la pirámide de las necesidades de Maslow. ¿Por qué? Porque esta pirámide de las necesidades nos explica cuáles son directamente en una escala las necesidades vitales del ser humano. Sí, empezamos por las fisiológicas, que son necesidades de respirar, comer, de seguridad. Prácticamente, ¿qué es? Son necesidades que si el ser humano no cumple con las mismas, puede llegar a perder la vida. Entonces, por ello es que el emprendimiento es tan importante porque está enfocado a ayudarle al ser humano, está enfocado a satisfacer necesidades de las personas, a aportar positivamente. En este caso también, otro de los productos que no graban IVA son las leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en polvo de producción nacional, quesos y yogures, ¿sí? De igual manera, el pan, el azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harina de consumo humano, enlatados nacionales de atún, marcar sardina y truchas, aceites comestibles, excepto el de oliva. ¿Por qué el de oliva no está considerado dentro de los productos que graban con 0% IVA? Porque ya se le considera como un producto de cierta manera un poco más fuera de las necesidades. Nosotros, para entender directamente la importancia que tienen estos productos o comprender la diferenciación, es clave. Los productos que graban con 0% IVA son productos que cumplen necesidades. Los productos que ya graban con 12% de IVA ya son considerados de cierta manera un lujo. Que una persona no es que si no consume este producto ya se puede llegar a morir. No, si es que llega a consumirlo ya es un poco más porque tiene cierto bienestar o cierto estatus económico. Esa es la diferencia. Nuestro país siempre se ha caracterizado por procurar que las personas tengan el acceso más fácil, más económicamente estable a las cosas básicas, por ejemplo, la gasolina, el gas, cosas que prácticamente necesitamos para poder desenvolver ciertas actividades fundamentales. Pero ya existen otros que, lógicamente, por ejemplo, cuando la gente trae cosas del extranjero, no sé, un teléfono, una computadora,
tiene que pagar fuertes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque no es un producto de primera necesidad, no es un producto que sea necesario, entonces se tiene que pagar el valor por, de cierta manera, tener un lujo como tal. En este caso, ustedes pueden ver que los productos en general, los alimenticios y de marcas nacionales, son los que graban con 0% IVA. Es por eso que en la mayoría de supermercados, ustedes pueden identificar que las marcas nacionales son mucho más baratas a comparación de marcas extranjeras. ¿Por qué? Porque lógicamente, al ser una marca nacional, quizá que no es mundialmente reconocida, es mucho más barata y mucho más accesible. Y no quiere decir que vaya a ser de menor calidad, porque es ahí donde nosotros debemos también poner el hombro y comprender la importancia que tenemos como ecuatorianos. Sí, existió el gobierno en el que incentivaba a que se consuma primero lo nuestro, no porque vaya a ser malo el consumir marcas extranjeras, sino porque también debemos procurar que nos impulsemos y nos apoyemos como compatriotas en la producción y en el conocimiento de nuestros productos, ¿sí? Que no sea necesario que yo solamente consuma marcas extranjeras, sino que también me dé la oportunidad de conocer cuáles son los productos que rigen dentro de mi país, conocer marcas. Y hay marcas que son muy buenas, marcas que también ya se están posicionando en el mercado. ¿Por qué? Porque generalmente han logrado establecer una buena calidad del producto. Si yo produzco un buen elemento, un buen servicio, un buen producto, de cierta manera, puedo saber identificar cuál es esta normativa. De igual forma, nosotros tomamos en cuenta otro de los elementos importantes que son las semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas, harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros, con adición de mezcla o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se crían para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceites agrícolas, utilizado contra la cigatoca negra, antiparasitarios, productos veterinarios, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlo. ¿Qué significa esto? Que prácticamente existe una gran cantidad de productos en el mercado que no graban el IVA. Sí, que quizás nosotros ni siquiera lo conocíamos. Principalmente aquí el texto nos da un glosario, nos explica lo que significa cunícola, es decir, que es relativo a la crianza de conejos. Y los preparados forrajeros son alimentos, vitaminas o químicos que sirven como alimento para los animales. Nuestra naturaleza humana es ser carnívoros. Nosotros nos alimentamos también de la carne animal y por ende, lógicamente, todos los elementos que sean directa o indirectamente enfocados a la alimentación de la población son grabados con 0% IVA. Es decir, estas vitaminas que impulsan el crecimiento de los ganados, que impulsan el crecimiento adecuado de los peces, no sé, de la casa. Todo esto, ¿por qué? Porque prácticamente están encaminados a cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? Alimentar a la sociedad. De igual manera, todos los insumos que sirven para poder cumplir con algún objetivo también en este caso. Los tractores de llantas de hasta 200 HP, incluyendo los tipos de canguro y los que se utilizan con el cultivo del arroz, arados, rastras, surcadores y vertedores, cosechadoras, sembradoras, bombas de fumigación portables y demás elementos de uso agrícola como partes y piezas. ¿Por qué? Porque nuevamente son instrumentos, son insumos que permiten obtener un beneficio de la tierra. Son insumos que facilitan
el trabajo dentro de la tierra y que permiten alcanzar más fácilmente los objetivos. De igual forma, los medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con la lista que mediante el decreto establecerá anualmente el presidente de la República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para poder producirlos. Nuevamente, otro de los elementos fundamentales de la pirámide de las necesidades es la seguridad, la salud, todo lo que está encaminado a producir salud, a velar por el bienestar de las personas, no tiene que estar grabado con IVA. Por ejemplo, también el papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con los libros no graban IVA. Otro también, las cocinas eléctricas de uso doméstico y las que funcionan exclusivamente mediante mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno, así como las ollas de uso doméstico diseñadas para su utilización en cocinas de inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las duchas. Todos estos elementos que nosotros hemos leído en estos 8 puntos principales pueden identificarse como productos. ¿Por qué? Porque son cosas físicas, son cosas que yo puedo ver, cosas que puedo tocar, que se pueden comercializar. Muchas de ellas se comercializan sin pasar por ninguna transformación. Otras se comercializan después de haber pasado quizá por una fabricación, por una creación de materia prima, por la utilización, por la transformación en general. Pero también nosotros debemos recordar que en el mercado existen otros elementos importantes que no son solamente los productos, sino que son los servicios. Y también existen servicios que graban con 0% IVA dentro de nuestra sociedad. En este caso, la lista completa se detalla en el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las principales transferencias de servicios con tarifa 0% de IVA son los servicios de transporte nacional, terrestre y acuático, de pasajeros y carga, así como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional, aéreo, desde Asia y en la provincia de Galápagos. ¿Por qué? Porque lógicamente permiten que de una o de otra manera el ser humano al trasladarse vaya llevando mediante este traslado también productos de primera necesidad, que el ser humano se mueva con seguridad, ¿sí? Por eso es que existen estas tarifas de 0% dentro de los servicios públicos de cierta manera. Cuando ustedes digan que han subido, por ejemplo, el precio del pasaje, no quiere decir que porque subió el IVA sube el precio del pasaje. En la mayoría de ocasiones, cuando estos precios varían, es por consecuencia de que otras cosas a nivel del mercado, a nivel comercial, se han visto afectadas económicamente. Entonces, lógicamente, las personas que trabajan de esto, que viven, que tienen un ingreso diario, quizá del medio de transporte, saben que lo que están cobrando ya no les permite sustentar el alza de precios que ha tenido el resto de productos o el resto de elementos en el mercado. Entonces, ¿a qué se ven abocados? Pues a tener que variar el precio, a tener que aumentar cierto tipo de valores que cotidianamente se pueden llegar a conocer. En este caso, nosotros sabemos que son diferentes elementos que se tienen directamente en el mercado, ¿sí? Otro de los elementos también como servicios que graban 0% de IVA son los de la salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos, que si bien es cierto, por ejemplo, la salud privada es mucho más costosa que la pública, claro, pero porque ya se considera quizá que las personas, lamentablemente, dentro de nuestro espacio cotidiano, cuando se accede a un servicio de salud privado, se tiene algún cierto de lujo, porque prácticamente el público no suele tener una buena calidad en muchas de las ocasiones. Pero no quiere decir que porque sea un sistema de salud privado,
va a tener que gravar un IVA demasiado alto o demasiado elevado. Nosotros no podemos caer en el incumplimiento de las normativas, no podemos caer en dañar el bienestar de las personas, en provocar que los potenciales clientes se sientan de cierta manera afectados por un alza del precio injustificada. De igual manera, tenemos los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para vivienda. Por otro lado, los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura, porque nosotros sabemos que tenemos de cierta manera subsidios en nuestro país, es decir, que existe una limitación que por más que en el mercado en general, en el mercado mundial, estos valores varíen, en nuestro país tiene que mantenerse porque vivimos en un régimen de cierta manera subsidiado. Por otro lado, también los de educación en todos los niveles que pueden incluir guarderías infantiles y de hogares de ancianos. Nosotros no podemos mezclar también las cosas. No quiere decir que porque no graban IVA no tienen que ser costosos o tienen que ser excesivamente baratos. Todo depende del tipo de negocio, del tipo de producto, del tipo de servicio que se esté ofreciendo, pero no quiere decir que cuando uno cancela por cierto tipo de servicio, en este caso educativo, por ejemplo, estoy pagando con un IVA extra, tiene un gravamen de 12%. No, es el valor que en el mercado se ha regido el negocio con el cual el emprendimiento se está desenvolviendo para el cumplimiento de sus actividades, pero no quiere decir que está regido como tal a un IVA. De igual manera, por ejemplo, la impresión de libros, la educación en todos los niveles, que puede incluir guarderías, hogares para ancianos, servicios administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público, los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador, los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa de Artesanos. También tendrán tarifa 0% de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios, así como los bienes productivos y comercialización por ellos. Y por último, los servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios en estado natural. Es decir, por ejemplo, si ustedes van a comprar una carne y les quieren cobrar un valor excesivo por decir que el IVA les ha subido por los congeladores, sabemos que no se puede elevar el precio en ciertos productos que son destinados al cumplimiento de las necesidades básicas. En el resto de productos, lamentablemente, no va a existir una normativa que lo niegue. Pero como tal, cuando se vea limitado el cumplimiento de las necesidades básicas del ser humano, se debe tomar en cuenta. Ya para ir terminando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia de pagar los impuestos, ¿sí? Si bien es cierto, hemos venido detallando cuáles son, pero ¿cuál es la importancia de que yo cumpla con esta normativa dentro de mi sociedad? Vamos a ver, chicos. Los impuestos. Los impuestos son una de las contribuciones con las que cooperamos para fortalecer la economía del país. En todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer los recursos al gobierno y este puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos a través del pago de impuestos. Una de las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer como ciudadanos es la de ¿por qué debo pagar impuestos? Porque los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país.
Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan a la educación, disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles en donde vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con servicios de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. Necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. ¿Qué pasaría si no contribuyo? El no pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que cumplamos con esta obligación. Contribuir es deber de todos. Es un trabajo en equipo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra parte de la tarea. Esto es poner en práctica los valores, la honestidad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad, entre otros, y principios democráticos que nos definen como nación. A la hora de que queramos evadir un impuesto, debemos preguntarnos, ¿qué pasará si no pago? ¿Le hago bien a mi país? Te invito a que seas un ciudadano responsable, por el bien tuyo y el de tu familia. Por eso, paga tus impuestos, quiere a tu país. Bien, chicos, muchas gracias por haberse conectado a la presente clase. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias.